Hola hermanos. Al culminar nuestro estudio sobre las ciudades de la Biblia, ustedes quizás recordarán, observamos que desde el capítulo 21, verso 21 de Apocalipsis, hasta el capítulo 22, verso 5, se habla en forma repetida acerca de la luz, acerca de brillo, de iluminación, de lumbrera, de un río de aguas resplandecientes como el cristal, y que no habrá allí más noche, y que no tienen necesidad de lámpara ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará. Estas menciones vienen a ser la culminación de un tema que avanza a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, comenzando con Génesis 1:3, cuando Dios dijo, sea la luz y sea la luz. Dios dijo, la palabra de Dios se puso en movimiento, sea la luz y fue la luz. Antes estaban las tinieblas. Por esta razón, y confiando con la ayuda del Señor de la Palabra, vamos a intentar un viaje a través de su palabra que vamos a titular El resplandor de Dios. El resplandor de Dios que se proyecta desde Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora, hoy, ante la proximidad de la Navidad, o el fin de esta semana, vamos a meditar en la explosión de luz y de resplandor que surgió en esa fecha hace más de 2022 años, según los calendarios. Fue una explosión en el periodo de la Navidad, de la Natividad. Mateo 4:16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esta es el cumplimiento de la profecía de Isaías, que aparece en el capítulo 9, el verso 1 y 2. Ustedes lo pueden leer y comparar, pero es el cumplimiento textual de la profecía de Isaías que lo vio anticipadamente. El pueblo de Israel vivía un tiempo de oscuridad y tinieblas. Había pasado un periodo de 400 años sin que tuvieran profeta. Desde Malaquías hasta Mateo pasaron 400 años y era un periodo en que el pueblo estaba en oscuridad, estaba en tinieblas. No había palabra de Dios. Qué importante que falte la palabra de Dios, es muy, muy serio. No había palabra de Dios. El yugo que sufrían del ejército romano, que los exprimían más y más, era un periodo oscuro, era un periodo de tinieblas, el cual estaba históricamente lúgubre. Pero, uno de los grandes peros de Dios interviene. Y leemos en Lucas capítulo 2, verso 8 a 14, lo vamos a leer y después comentar. Lucas 2, del 8 a 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor,
y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero lo que quiero recalcar es que la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Rodear estaba la luz alrededor de ellos, rodeándolos con esplendor. El ángel dijo: no teman, porque aquí les doy nueva de gran gozo, porque ha nacido para el pueblo David, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Los ángeles tenían un gran mensaje para dar acerca de un Salvador, tu Salvador y el mío, que es Cristo el Señor. Repentinamente, dice el verso 13, apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, una multitud de ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Era un tiempo de resplandor, de buenas noticias, después de 400 años de oscuridad y de tiniebla. Pasamos ahora a algunos versículos que aparecen en el Evangelio de Juan. En Juan 1:5 dice: en él estaba la vida, hablando del Verbo eterno de Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Juan 1:5. Juan 3:19, el gran capítulo 3 de Juan. La luz vino al mundo, y los hombres, la mayoría de ellos, amaron más las tinieblas, la oscuridad, que la luz. Qué terrible. Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre, la luz, la iluminación de la vida. Seguir a Jesús es ser iluminados, queridos. Seguir a Jesús es tener la lumbre de Dios con nosotros. Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Qué terrible que es vivir en tinieblas. A veces nos ocurre que hay cortes de luz, en Buenos Aires, en distintas partes de la República, por razones técnicas, hay cortes de luz. ¿Y qué ocurre? Primero buscamos una linterna o un teléfono para que nos alumbre, o una velita para prender. ¿Por qué? Porque en la luz no se ve, en la tiniebla no se ve nada. Y qué terrible, más todavía, es tener oscuridad y tinieblas espiritual. Vivir en la oscuridad. Horrible. Pero el Señor Jesús vino para que nosotros, confiando en Él, siguiéndole a Él, no estemos sujetos a las terribles tinieblas espirituales, que será el lugar a donde irán todos los que no creen en Jesús. Que Dios nos bendiga, y si estamos confiando en Jesús, vamos a tener la felicidad durante esta Navidad, porque Jesús es el único que nos puede hacer felices. Amén.